El Pozo de la Eternidad, capítulo 11. Crassus había tardado un día entero en darse cuenta de que los estaban observando a Ronin y a él. Le había costado medio día más llegar a la conclusión de que el observador no tenía nada que ver con Cenarius, quien tendría la capacidad de mantener su presencia oculta del poderoso semidios. Eso el mago dragón no lo sabía. Uno de los congéneres de Cenarius, poco probable. El señor del bosque estaría familiarizado de sobra con los trucos de cualquier sirviente que pudiera enviar. Los elfos nocturnos, Crassus desestimó aquella posibilidad al momento, y también el que fuera otra raza mortal la responsable de la subrepticia observación. Eso lo dejó solo con una conclusión factible, que quien espiaba a Cenarius y sus dos huéspedes era uno de la propia raza de Crassus. En sus tiempos, los dragones habían enviado espías a observar a aquellos que tenían potencial para cambiar el mundo, fuera para bien o para mal. Humanos, orcos, todas las razas tenían sus espías. Los dragones lo consideraban un mal necesario. Si se las dejaba a su aire, las razas jóvenes tenían cierta tendencia al desastre. Incluso en este periodo del pasado habría espías de algún tipo. No albergaba dudas de que alguien mantendría sin azar y bajo cauta vigilancia, pero como era típico de la raza de Crassus, no haría nada hasta estar absolutamente seguro de que la catástrofe era inminente. Y en este caso, para entonces ya sería demasiado tarde. Antecenarius había mantenido sus secretos, pero a uno de su propia especie, aunque fuera del pasado, Crassus decidió que tenía que contarle lo que sabía. Si alguien podía evitar la posible ruina que hubiera causado su presencia y la de Ronin, eran los dragones, pero solo si escuchaban. Esperó hasta que el humano se fuese a dormir, y las posibilidades de vuelta de escenarios fueran remotas. Las necesidades de Crassus y Ronin eran atendidas por silenciosos e invisibles espíritus del bosque. La comida se materializaba a intervalos determinados y los restos desaparecían una vez que la pareja acababa de comer. Las demás cuestiones naturales funcionaban de la misma manera. Eso le permitía a Cenarius continuar sus misteriosas discusiones con sus congéneres, lo que, tratándose de deidades, podía llevar días, semanas, meses o incluso más, sin tener que preocuparse de que los dos murieran de hambre en su ausencia. Independientemente del ciclo lunar, el claro permanecía casi tan iluminado como si fuera de día. Una vez convencido de que Ronin dormía profundamente, Crassus se levantó en silencio y se dirigió hacia la barrera de flores. Incluso de noche le apuntaban de inmediato, acercándose tanto como pudo sin hacerlas actuar. El mago dragón examinó el bosque que había al otro lado, estudiando los oscuros árboles. Conocía mejor que nadie los secretos de camuflaje que causaba su raza, incluso mejor que un semidios. Crassus encontraría lo que se le había pasado a Cenarius. Al principio todos los árboles le parecieron iguales. Los examinó uno a uno. Luego repitió el proceso, también sin resultado. Su cuerpo le pedía descanso a gritos, pero se negó a permitir que esa debilidad antinatural tomara el control. Si cedía una vez, temía no volver a recuperarse. Su mirada se detuvo en un altísimo roble con un tronco especialmente grueso. Mirándolo con atención, el cansado mago escudó sus pensamientos mentalmente y luego se concentró en el árbol. Te conozco. Sé lo que eres, espía. No pasó nada, no hubo respuesta. Por un momento, Crassus se preguntó si se habría equivocado, pero siglos de experiencia le indicaban lo contrario. Lo intento de nuevo. Te conozco. Oculto como parte del árbol, nos observas a nosotros y al señor del bosque. Te preguntas quiénes somos y por qué estamos aquí. Crassus sintió agitarse una presencia, aunque muy débilmente. El observador estaba incómodo con esa repentina intrusión en sus pensamientos y todavía no estaba dispuesto a descubrirse. Hay mucho que no he podido decirle al señor del bosque, pero me gustaría hablar con algo más que el tronco de un árbol. Nos pones en peligro a ambos, respondió al fin una mente un tanto arrogante. El semidios podría estar observándonos. El mago dragón ocultó su alegría por haber recibido una respuesta. Sabes tan bien como yo que no está aquí, y tú puedes ocultarnos de la mirada de cualquier otro. Durante un momento no pasó nada, y Crassus se preguntó si no habría llegado un poco lejos.
Una parte del tronco se desgajó, asumiendo mientras lo hacía una forma humanoide de corteza. Mientras la alta silueta se acercaba, la corteza fue desapareciendo, transformándose en una túnica larga y vaporosa y un delgado rostro cubierto por sombras, producto de un conjuro con el que Crassus estaba bastante familiarizado. Vestido del color del árbol, la figura sin rostro se detuvo en el perímetro exterior del claro mágico. Ojos ocultos examinaron a Crassus de la cabeza a los pies, y aunque el mago prisionero no pudo leer ninguna expresión, estaba seguro de la frustración del otro. ¿Quién eres?, le preguntó la voz baja del espía. Podríamos decir que un alma gemela. Eso fue recibido con incredulidad. No sabes lo que estás insinuando. Sé perfectamente lo que estoy insinuando, contestó con firmeza Crassus. Sé perfectamente que la llamada Alexstrasza es la reina de la vida, el llamado Nosdormu es el propio tiempo, y Shera es la señora de los sueños, y Máligos es la encarnación de la magia. La figura digirió los nombres. No has mencionado a uno, dijo luego, como de pasada reprimiendo un gemido. Crassus asintió. Ineltarion es el suelo y la propia roca, el guardián de la tierra. Pocos fuera de mi raza conocen esos nombres, pero sí algunos, al fin y al cabo. ¿Por qué nombre debería llamarte si quiero reconocerte como pariente? Me llamo Corialtras. El otro se echó hacia atrás. No puedo sino reconocer ese nombre, en cuanto pertenece a un consorte de la reina de la vida. Pero algo no cuadra. Lo he observado todo desde vuestra captura, y no actúas como uno de mi raza. Cenarius es poderoso, y mucho, pero no debería retenerte como prisionero con tanta facilidad. No ha llamado Corialstras. Estoy malherido. Crassus cambió el tema. El tiempo es esencial. Debo llegar hasta Alexstrasza y contarle lo que sé. ¿Puedes conducirme hasta ella? ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Tienes la arrogancia de un dragón. Pero, ¿por qué debería arriesgarme a atraer hacia los dragones la enemistad del dios de los bosques, sin más motivo que tu cuestionable identidad? Sabrá desde entonces que se le observa y actuará en consecuencia. Porque la amenaza potencial para el mundo, nuestro mundo, es más importante que un insulto para la dignidad de un semidios. El mago dragón respiró hondo y añadió, y si no me lo permites, te revelaré lo que quiero decir. No sé si me fío de ti, dijo el oscurecido espía, inclinando la cabeza a un lado. Pero tampoco creo que tenga mucho que temer de ti en tu presente condición. Si sabes cómo, muéstrame lo que tiñe tus palabras de tanta ansiedad. Crassus contuvo una respuesta sarcástica, a pesar de su creciente desagrado por aquel otro dragón. Si estás preparado, hazlo. Sus mentes se tocaron, y Crassus le reveló la verdad. Bajo la oleada de intensas imágenes, el otro dragón retrocedió abrumado. El conjunto que cubría su rostro de sombras perdió cohesión momentáneamente, revelando una peculiar combinación de rasgos reptilianos y élficos sumido en una expresión de total incredulidad. Pero las sombras volvieron tan rápido como se habían disipado, todavía digiriendo lo que le había mostrado. El espía logró recuperar algo de compostura. Todo esto es imposible. Probable, diría yo. No, no son más que ilusiones creadas por ti. Ojalá lo fueran, dijo con tristeza Crassus. ¿Ahora ves por qué tengo que hablar con nuestra reina? Su congénere sacudió la cabeza. Lo que pides es... Ambos dragones se quedaron helados, ya que ambos habían sentido simultáneamente que se acercaba una presencia de poder abrumador. Cenarius, el semidios, había vuelto de forma inesperada. El espía empezó a retirarse inmediatamente. Crassus, temeroso de perder esta oportunidad, alargó la mano. No, no puedes permitirte ignorar esto. Debo ver a Alexstrasza. Su brazo pasó por encima de las flores. Los capullos reaccionaron abriéndose de inmediato y rociándolo con su polen mágico. La cabeza de Crassus empezó a dar vueltas, cayó hacia adelante, en medio de las flores. Unos fuertes brazos lo cogieron de repente, oyó un leve siseo de nerviosismo y supo que el otro dragón lo había agarrado. Soy un tonto por hacer esto.
se quejó el otro. Crassus dio gracias en silencio por la decisión del espía, hasta que súbitamente se dio cuenta de algo. Trató de hablar, pero su boca se negó a funcionar. Sus últimos pensamientos antes de perder el conocimiento ya no fueron de gratitud para con el otro dragón por llevárselo, sino de furia consigo mismo, por no haber tenido la posibilidad de incluir a Ronin en la fuga. Las panteras atravesaban el bosque como una exhalación. La de Brox corría con tanta ferocidad que el desvalido orco dedicaba todos sus esfuerzos a no caerse. Aunque estaba acostumbrado a montar sobre los enormes lobos que criaba su propia gente, los movimientos del fenido eran sutilmente diferentes, lo que provocaba el nerviosismo del orco. Justo delante de él, la silueta parcialmente oculta de las sombras de Malfurion estaba agachada sobre su propia bestia, apremiándola en tal o cual dirección. Brox se alegró de que su rescatador tuviera una ruta en mente, pero tenía la esperanza de que el arduo viaje no durara mucho más. Pronto saldría el sol. El orco había pensado que eso sería mala cosa, ya que serían visibles en más distancia. Pero Malfurion le había indicado que el inicio del día los beneficiaba si los perseguía la Guardia Lunar. Los poderes de los hechiceros elfos nocturnos se debilitarían en cuanto se desvaneciera la oscuridad. Por supuesto, seguiría habiendo soldados con los que enfrentarse. Tras ellos, Brox oía los crecientes sonidos de la persecución, cuernos, gritos distantes y el ocasional rugido de otra pantera. Había asumido que Malfurion tendría otro plan, aparte de simplemente dejar atrás a los perseguidores, pero al parecer no era el caso. Su rescatador no era un guerrero, sencillamente era alguien que había querido hacer lo correcto. La negrura de la noche empezó a dejar paso al gris, pero a un gris húmedo y nebuloso, niebla matinal. El orco dio la bienvenida a la inesperada bruma, por temporal que fuera, pero tuvo la esperanza de que su montura no perdiera de vista a la de Malfurion. Sombras difusas aparecían y desaparecían a su alrededor. De cuando en cuando, Brox creyó distinguir movimientos. Su mano ansiaba su querida hacha, pero aún seguía bajo la custodia de los elfos nocturnos. Malfurion no le había proporcionado ningún arma, quizá una precaución cautelosa por su parte. Los cuernos volvieron a sonar, esta vez mucho más cerca. El veterano guerrero gruñó enseñando los dientes. Malfurion se desvaneció en la niebla. Brox se irguió, tratando de distinguir a su compañero y temiendo que su propio animal siguiera corriendo en una dirección totalmente diferente. La pantera dio un repentino giro para evitar una enorme roca. El orco, desprevenido, perdió el equilibrio. Con un gruñido de frustración, Brox se resbaló del ágil felino, cayó al duro y desigual suelo y rodó de cabeza al interior de unos matorrales. Sus reflejos entrenados asumieron el control. Brox se agazapó y se preparó para volver a montarse. Por desgracia, la pantera, ignorante de sus tribulaciones, siguió adelante y desapareció en la niebla, y los sonidos de persecución se iban haciendo más fuertes. De inmediato se puso a buscar algo, cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. Cogió una rama caída, solo para que se deshiciera en sus grandes manos. Las únicas piedras que había o eran demasiado pequeñas para ser útiles o eran demasiado grandes para cogerlas. Algo grande removió los manojos a su izquierda. El orco se preparó. Si era un soldado, tenía posibilidades. Si era un guardia lunar, las posibilidades estaban claramente en contra de Brox, pero caería luchando. Una enorme, jadeante y cuadrúpeda forma salió en tromba del bosque envuelta por la niebla. La conmoción casi dejó fuera de combate a Brox, porque lo que saltó contra él no era ninguna pantera. Aullaba de forma parecida a un lobo o un perro, pero solo se parecía vagamente a ambos. Hasta la cruz era tan alta como él, y de su lomo brotaban dos asquerosos tentáculos correosos. La boca estaba llena de hileras tras hileras de puntiagudos colmillos. Una densa saliva verdosa chorreaba de sus enormes y hambrientas fauces. Recuerdos monstruosos llenaron los pensamientos de Brox. Él había visto tales horrores, aunque nunca hubiera llegado a enfrentarse a uno. Corrían delante de los demonios, manada tras manada de voraces y siniestros monstruos, bestias infernales, los batidores de la Legión Ardiente. Brox se despertó de sus renovadas pesadillas justo antes de que la bestia lo cazara. Se lanzó hacia adelante, bajo la enorme criatura. La bestia trató de atraparlo con sus garras,
pero la inercia funcionó en su contra. La enorme bestia se detuvo trastabillando y volvió la cabeza para mirar a su esquiva presa. El orco le propinó un puñetazo en el hocico. Para la mayoría de las razas, un ataque de ese tipo hubiera provocado la pérdida de la mano, pero Brox no solo era un orco rápido y fuerte. No solo golpeó antes de que la bestia infernal pudiera reaccionar, sino que lo hizo con una plena fuerza y el poderío del más fuerte de su raza. El golpe rompió el hocico del sabueso demoníaco. La bestia reculó y se le escapó un gemido que helaba la sangre. Un denso fluido color verde oscuro goteó de la herida. Con la mano palpitante de dolor, Brox mantuvo sus ojos fijos en los del adversario. Nunca había de dejar a que un animal, especialmente uno tan demoníaco como ese, viera algún signo de debilidad o miedo. Solo enfrentándose a la criatura tenía el orco una ínfima posibilidad de sobrevivir. Entonces, saliendo de la neblina por la que había desaparecido, la montura de Brox llegó embistiendo. El rugido del felino hizo que la bestia infernal se diera la vuelta, olvidando momentáneamente al orco. Los dos mastodontes chocaron en un torbellino de garras y dientes. Consciente de que no podía hacer nada por la pantera, Brox empezó a retroceder. No obstante, solo había conseguido dar unos pocos pasos cuando el grave sonido de la profunda respiración a su espalda llenó sus oídos. Con movimientos lentos y muy cautelosos, el orco miró hacia atrás por encima del hombro. A poca distancia, una segunda bestia infernal se preparaba para saltar sobre él. Sin más opción, el frustrado guerrero salió corriendo. El segundo demonio lo persiguió aullando mientras se lanzaba contra su presa. Los dos combatientes lo ignoraron. Ensimismados en su pelea, la pantera ya había sufrido dos brutales heridas en el torso. Brox dio gracias en silencio a la criatura por el rescate momentáneo y luego se concentró en tratar de dar espinazo a su perseguidor en el brumoso bosque. Cada vez que el camino se estrechaba, el orco se obligaba a pasar. La bestia infernal, mucho más grande, tenía que rodear los obstáculos naturales o a abrirse paso a través de ellos si podía, permitiéndole a Brox mantenerse fuera de su alcance. Aborrecía el hecho de tener que seguir corriendo, pero sabía que sin un arma no tenía posibilidad de derrotar al monstruo. A corta distancia, el lastimero lamento de un animal le informó a Brox que la pantera había perdido la lucha y que pronto habría dos bestias infernales buscando su sangre. Distraído por la muerte del felino, Brox no vigiló lo bastante bien donde pisaba. De repente, una raíz pareció levantarse lo justo para atraparle el pie. Logró evitar caerse, pero la falta de equilibrio lo lanzó dando vueltas a un lado. Se agarró de un árbol, delgado y sin hojas, que solo era una cabeza más alta que él. Pero el tronco se rompió bajo su peso y lo mandó contra otro más grueso y robusto. Con la cabeza retumbando, Brox apenas podía concentrarse en el mastodonte que se venía encima. Le dio la vuelta al arbolillo, que seguía en su mano, y atacó con él como si fuera una lanza. El sabueso demoníaco golpeó la improvisada arma, destrozando un tercio superior y dejando astillas afiladas en el extremo. Con la vista aún borrosa, el orco se aferró a lo que quedaba y cargó contra el monstruo. Los daños causados por la bestia infernal le proporcionaron a la lanza improvisada una capacidad de hacer daño que no tenía antes. Empujando con todas sus fuerzas, Brox clavó el afilado extremo roto en las fauces abiertas. Con un amortiguado aullido de agonía, el demonio intentó retroceder, pero Brox avanzó, tensando el cuerpo al completo, para clavar la lanza más profundo todavía. Uno de los tentáculos fue a por él. El orco soltó una mano, agarró la amenaza que se aproximaba y tiró tanto como pudo. Con un sonido de desgarro, el tentáculo se soltó. Empapadas con sus propios fluidos repugnantes, las patas delanteras de la bestia infernal se doblaron. Brox no soltó el árbol y ajustó su posición para contrarrestar los cada vez más desesperados movimientos del adversario. Las patas traseras se derrumbaron, moviendo la cola frenéticamente. La bestia golpeó con las zarpas el palo que le obstruía la garganta. Finalmente logró romper en dos el arma de Brox, pero la parte delantera siguió clavada. Consciente de que la bestia infernal todavía podía recuperarse, el orco buscó frenéticamente algo que sustituyera su lanza perdida. En vez de eso, se encontró enfrentando a su primer enemigo. La otra bestia infernal tenía el cuerpo cubierto de cicatrices y además el hocico roto. Le había arrancado
un trozo de carne del hombro. Pero a pesar de las magulladuras, la bestia parecía estar más que en forma para acabar con el exhausto orco. Brox agarró una gruesa rama rota y la enarboló como una espada. Pero sabía que se le había acabado la suerte. La rama no era lo suficientemente resistente para mantener alejada a la enorme monstruosidad. La bestia infernal se agazapó, tensando los músculos. Pero al saltar, el bosque cobró vida y salió en defensa de Brox. La hierba silvestre y las plantas que había debajo de la criatura crecieron enloquecidamente, lanzadas hacia arriba, con una rapidez tal que atraparon a la bestia infernal justo después de que saltara del suelo. Con los miembros completamente enredados, la horrible criatura gruñó y mordió las plantas. Sus dos tentáculos se estiraron, intentando tocar las plantas animadas que la impedían llegar hasta su presa. ¡Brox! Malfurion corría hacia el orco, con aspecto de estar tan cansado como él. El elfo nocturno detuvo la pantera y extendió la mano. «Te debo una más», gruñó el veterano guerrero. «No me debes nada». Malfurion miró de soslayo a la bestia atrapada, especialmente porque parecía que eso no lo contendrá mucho tiempo. Cierto, dondequiera que los macabros tentáculos tocaban la hierba y las plantas, las consumían. Ya había liberado una de las zarpas delanteras y mientras seguía liberando el resto de su cuerpo, trataba de alcanzar a Brox y al elfo nocturno. «Magia», murmuró Brox al recordar situaciones similares. «Está devorando magia». Malfurion, con el rostro mortalmente serio, ayudó a su compañero a subir. Ante el aumento de carga, la pantera se limitó a gruñir. «Entonces, es mejor que nos vayamos rápido». Sonó un cuerno, esta vez tan cerca que Brox casi esperó ver al trompetero. Los perseguidores de Suramar casi los habían alcanzado. Repentinamente Malfurion vaciló. «Vienen derechos hacia la bestia. Si alguno de ellos pertenece a la Guardia Lunar». «La magia puede matar a una bestia infernal, si hay la suficiente, elfo nocturno. Pero si deseas quedarte y combatir la criatura con ellos, yo permaneceré a tu lado». No añadió que eso significaría su muerte, o que volvieran a capturarlo. No abandonaría a Malfurion, ya que lo había rescatado 2 veces. La bruma matinal había empezado a disiparse y ya podían verse vagas siluetas a la distancia. Repentinamente Malfurion apretó las riendas e hizo girar a la pantera en dirección opuesta a las bestias infernales y los jinetes que se aproximaban. No le dijo nada a Brox y se limitó a apremiar a su montura para que fuera lo más rápido que pudiera para dejar atrás ambas amenazas. Tras ellos, el demonio liberó otra pata. Su atención ya había sido atraída por crecientes ruidos que anunciaban nuevas presas. Algo sacó a Ronin de su sopor, algo que le hizo sentirse muy incómodo. No se movió de inmediato, abrió los ojos justo lo suficiente para poder ver un poco de área circundante. Los retazos de luz diurna permitieron al mago distinguir los árboles que lo rodeaban, la ominosa hilera de flores guardianes y la hierba sobre la que estaba tumbado. Lo que Ronin no pudo distinguir fue señal alguna de Krasus. Se sentó y buscó al mago dragón con la mirada. Seguramente estaría en algún punto del claro. Pero después de examinar concienzudamente la zona, la desaparición de Krasus era innegable. El mago se levantó con cautela y fue hasta el borde del claro. Las flores se volvieron hacia él y los capullos se abrieron de par en par. Estuvo tentado a comprobar su potencial, pero sospechaba que un semidios no las pondría allí si no fueran perfectamente capaces de encargarse de un simple mortal. «Krasus», llamó Ronin mientras recorría el bosque con la mirada. Nada. El mago frunció el ceño, mirando los árboles que había justo fuera de su prisión. Había algo que no parecía igual, pero no estaba seguro de qué. Retrocedió intentando pensar, y de repente se encontró bajo una sombra. «¿Dónde está el otro?», exigió Cenarius sin rastro de amabilidad en su voz. Aunque no estaba nublado, el cielo rugió repentinamente y un viento frío vino de ninguna parte para azotar al humano. «¿Dónde está tu amigo?». Ronin miró a la cara al altísimo semidios y mantuvo la expresión neutra. «No lo sé, acabo de despertar y ha desaparecido». Los ojos dorados de la astada figura refulgieron, y aquella mirada provocó escalofríos en la columna de Ronin. «Hay signos preocupantes en el mundo. Varios de los otros han percibido intrusos
criaturas que no tienen un origen natural husmeando por ahí, buscando algo o a alguien. Examinó al mago muy atentamente, y han llegado muy poco tiempo después de que tú y tu amigo aparecierais de la nada. Ronin solo podía sospechar lo que eran aquellas criaturas sin nombre. Si era así, Crassus y él tenían menos tiempo del que habían pensado. Al ver que su invitado no tenía nada que decir por el momento, Cenarius siguió hablando. Tu amigo no podía haberse escapado sin ayuda, pero te ha dejado atrás. ¿Por qué? Algunos de los otros insistieron en que debería haberos entregado de inmediato, para así descubrir por métodos más concienzudos que los míos las razones por las que estáis aquí, y por qué están tan interesados en vosotros los elfos nocturnos. Hasta ahora les había convencido de que no era necesario. Los desarrollados sentidos de Ronin detectaron repentinamente la presencia de otra fuerza poderosa, una que a su manera era el igual de Cenarius. Ahora veo que debo acceder a los deseos de la mayoría, terminó con reticencia el señor de los bosques. Hemos oído tu llamada, gruñó una voz grave y poderosa. ¿Admites que estabas equivocado? El mago intentó darse la vuelta para ver quién hablaba, pero sus piernas, todo su cuerpo se negaron a obedecer sus órdenes. Algo más inmenso que el semidios se movió detrás de Ronin. Cenarius no parecía en absoluto complacido por los comentarios del otro. Solo admito que es necesario dar otros pasos. Sabremos la verdad. Una pesada mano cubierta de pelaje y con gruesas garras envolvió el hombro de Ronin, aferrándolo dolorosamente. Y lo sabremos pronto.